Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Hola familia, amigos y oyentes de Ser Integral y el Pan de Vida. Es un privilegio para nosotros poder seguir desarrollando este tema acerca de la fe. Hoy vamos a ver qué dice Dios y su palabra, algo súper importante. Y es que una fe sin Biblia, una fe basada en otra cosa que no sea la palabra de Dios, es una fe vacía y sin fundamento. Esta debe estar basada en las promesas que el Señor hizo y en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y para nosotros. Entonces, como primer punto debemos entender que la palabra fe aparece muchas veces en la Biblia y no siempre hace referencia a lo mismo. Hay muchos que por desconocimiento o de pronto conociendo las cosas manipulan la palabra, haciendo creer a las personas diversas herejías. Veamos algunos ejemplos. Allí en Gálatas 1:23 dice la palabra predica la fe. Aquí la palabra fe quiere decir evangelio, o sea, predica el evangelio. Sí, también vemos otro pasaje que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, donde dice dando fe a todos. Pero aquí quiere decir que dando testimonio o evidencia. Pero también en Hechos, capítulo 6, verso 7 dice obedecían a la fe, donde quiere decir que obedecían a la doctrina del Señor. Si allí en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí la palabra fe es la confianza plena en Dios y es el verso que hemos utilizado en todos estos pan de vida. En Romanos 10:17 dice fe por el oír. Aquí hace referencia a una fe para salvación, una fe salvadora, que al oír y creer la palabra de Dios, el Señor trae luz a esos corazones para que puedan ser salvos. Entonces no se deje engañar, no siempre que le hablan a usted de fe significa lo mismo. Acá también vemos que como segundo punto, la fe como un don de Dios, la fe como un don de Dios. Entonces en 1 Corintios capítulo 12 versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Entonces aquí vemos también la fe como algo dado por Dios, es un regalo dado por Dios y donde nosotros como hijos de Dios podemos actuar en esa fe y esa fe también actúa para servicio y para construcción y para fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Sí, tremendo todo lo que nos enseña la palabra acerca de la fe y bueno, algo muy importante es que la fe también es un escudo protector para los hijos de Dios en contra del enemigo. Recordemos que en Efesios capítulo 6 en el verso 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y es que a mí me asombra este capítulo que nos habla en Efesios 6 acerca de la armadura de Dios, porque nos muestra varias de las partes de la armadura, pero hace un énfasis especial donde dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Porque es muy importante para nosotros como hijos de Dios estar protegidos ante las acechanzas del enemigo. ¿Qué es lo que el enemigo siempre va a querer hacer? Lo mismo que hizo desde el principio con Eva, colocar y sembrar duda en su corazón hacia Dios, hacia su obra, hacia sus atributos y hacia todo lo que es Dios. Por eso nosotros debemos estar todos los días muy cuidadosos, como a la defensiva con este escudo de la fe que el Señor nos ha dado, para no permitir que el enemigo haga daño a nuestras vidas, haga daño a nuestra fe, haga daño a nuestra comunión con Dios y al propósito que tiene Él con nuestras vidas. Es importante que todos los días tú te revistas de ese escudo y que no solamente lo digas con tu palabra, me coloco el escudo de la fe y durante todo el día se te presentan circunstancias y no vas a creer en lo que el Señor va a hacer, sino que debes con plena confianza en el Señor saber que ese escudo te está protegiendo y que el Señor tiene la mejor voluntad, la mejor respuesta y lo mejor para ti. Sí, también vemos como otro punto que la fe debe ser regada, o sea, nosotros ahí en Mateo 17, 20, 21 dice, Jesús le dijo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Aquí vemos una fe que aunque es un don dado por Dios, también nosotros debemos regarla, cuidarla. ¿Y cómo la debemos cuidar? Como decía mi esposa en el punto anterior, con la palabra del Señor, con las promesas de Dios, estando en oración y con todas las disciplinas espirituales, porque la fe, nuestra fe debe estar solamente guiada a Dios, creer en Dios.
Sí, así es. Por eso es que debemos estar súper atentos, cuidar los regalos que el Señor nos ha entregado, pero también alimentarlos todos los días. La vida del cristiano no es una vida vacía, una vida que solamente hace una confesión de fe cuando va a una iglesia cristiana y se olvida del Señor, sino que yo recibo esa fe por medio del Señor Jesucristo, hago una oración, rindo mi vida, entrego mi vida al Señor, pero todos los días estoy caminando con Él y en medio de las circunstancias difíciles que paso en la vida, mi confianza está solamente en Él. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, si hoy estás pasando por alguna dificultad, por algún momento que se sale de tu control, confía en el Señor porque Él ya ha vencido y si tu fe está en Él, pues Él te va a dar la victoria. Te enviamos un fuerte abrazo y bendiciones. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.